Señor, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo de bendición, tiempo para glorificarte y honrarte a ti. Y buenas tardes, ¿cómo me les va? Hoy vamos a hablar sobre la Biblia. Bueno, vamos a recordar, yo creo que es uno de los temas que hemos tenido todo este tiempo, de hablar, de volver a recordar qué significa realmente la Biblia para cada uno de nosotros y empezar a trabajar. Si no hemos empezado a leer, empiecen, no importa. Pero lo único es que propongámonos y sigamos trabajando en que vamos a leer la palabra este año. Bueno, Isaías 48. Secase la hierba, marchitarse la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Recuerde que uno habla de que quiere crecer en la palabra, de que quiere tener más madurez espiritual, de que quiere manejar, mire, por ejemplo, algo bien especial, que uno quiere manejar mejor todas las circunstancias que pasan en la vida de uno, todas esas cosas. Pero esas cosas las logramos solamente cuando permanece la palabra de Dios en nosotros. Porque cuando tú tienes palabra de Dios y contestas palabra de Dios, ¿qué pasa? Ahí está la bendición, ¿verdad? Porque entonces podemos estar muy estresados, pongámoslo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y tú empiezas a bajar, ¿verdad? La palabra de Dios sigue cambiando vidas mediante el poder del Espíritu Santo. Podemos depender de la palabra de Dios porque es digna de confianza. Si ustedes me dicen, uy, nos está repitiendo de pronto algo que ya sabemos, es que hay que recordarlo. Porque uno a veces la palabra de Dios, yo creo que todos los que oímos, los que estamos aquí, tenemos la Biblia. Pero, ¿cómo la tienes? Es la pregunta. ¿La tienes sobre tu mesa de noche? ¿La tienes en tu biblioteca? ¿Tienes una Biblia sensacional, pero no la abrimos? Entonces es volver a recordar que es el mejor libro, así escriban cosas extraordinarias, todo lo que quieran, pero la palabra de Dios es la que sigue cambiando vidas mediante el poder del Espíritu Santo. Podemos depender de la palabra de Dios porque es digna de confianza. Yo creo que si todavía no lo has probado es porque has leído bastante poca palabra. Porque cuando uno lee palabra y pasa una circunstancia especial o algo, tú de algo te acuerdas, ¿verdad? Tú dices, ay, decían alguna, pueda que no te acuerdes exactamente el capítulo, el versículo, pero te acuerdas que la palabra dice. ¿Qué tenemos que aprender y repetirnos? Cada palabra en la Biblia es inspirada por Dios. No es que, ay, debió ser que, bueno, no, es inspirada por Dios. Cuando tú te metes eso en la cabeza de que es inspirada por Dios, ¿no te parece, a uno le va a llamar más la atención leerla? No dice, mire, lo que pensó el Señor que podía pasar, lo que el Señor les dio para que escribieran. Cuando tú ya empiezas a ampliar todas esas cosas, es mucho más fácil poner en práctica lo que la palabra dice. Entonces, óigame, toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que tenemos ahí en cada Biblia que está en nuestra casa, que está en nuestras manos. Miremos 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, si tú tomas esas 4 palabras que dice, sirve para todo. Como de pronto uno lo dice así como, eso sirve hasta para un dolor de muela, porque tú encuentras la palabra de sanidad que dice que las llagas que fueron hechas al Señor fueron hechas por nuestra salud, por nuestra sanidad. Y uno dice, sí, claro, la muela entra ahí. Entonces, fíjate tú que es una cosa que tenemos que aprender, ¿verdad? Y siempre mirar qué significa que procede de su aliento, que procede
de su aliento. Que recordemos que la Biblia no es un fruto que es un capricho, no, es una bendición. Y que todos los días, yo creo que todos los días decimos, uno tiene días como más espirituales que otros. Y hay días que dice uno, yo quiero conocer más al Señor. Si tú quieres conocer más al Señor, va a ser a través de la Biblia. Yo quiero aprender más, yo quiero crecer, yo quiero madurar espiritualmente. Todo eso es a través de la Biblia, no es a través de otra forma. Bueno, cada página que encuentras en tu Biblia, acuérdate siempre, ¿qué pasa? Contiene una sabiduría que es perdurable. Porque a ti en el mundo te pueden decir para que la sabiduría haga esto, ponga esto, quite. No, en la palabra dice exactamente lo que es la sabiduría que podemos llamar sabiduría perdurable. La verdad eterna y firme sobre la cual puedes fundar y guiar tu vida. Fundar y guiar tu vida. Miren, nosotros somos otros. Por ejemplo, empieza el mes y uno dice, bueno, este mes sí voy a hacer, voy a poner. Miren lo que dice la Biblia. De pronto la Biblia, el primer día del devocional del 1 de febrero, dice, conságrate, vuélvete a entregar al Señor. Y uno dice, ay, no, pero si yo llevo 10 años o 20 años, o bueno. Pero cuando tú coges esa palabra y la desarrollas, tú dices, sí, realmente yo necesito consagrarme. Porque no es que no nos hayamos salido, no nos hemos salido, pero no le estamos entregando todo al Señor. Bueno, no se lo estamos entregando. Entonces toca volverle a decir. Yo creo que muchos de nosotros nos ha tocado que decirle, papito, perdóname porque yo creo que no estabas en el primer lugar. De pronto no estabas en el primer lugar y preciso, leí ese día el capítulo, leí y preciso, dice uno, sí, realmente no. Señor, y el versículo lo hemos leído muchas veces, que primeramente el reino de Dios y su justicia, pero ese día especialmente lo leímos y llegó, y el Señor lo revela. Y dice, acuérdate que no estoy siendo el primero en tu vida. La confianza. Ay, en la palabra, cuando yo la leo, puedo poner la confianza por siempre. En cosas súper pequeñas, en cosas grandes. Mire que de pronto lo que para mí es pequeño, para la otra persona puede ser muy grande, pero ¿qué pasa? Si yo tengo la confianza, voy a caminar siempre con confianza. Cuando tú has leído, ahora comentábamos algo y era de un devocional preciso, y ese día era lo que decía, lo que pasó, y ahí mismo esa persona se acordó y dijo, yo leí sobre la preocupación y ya iba a arrancar a preocuparse. Ya iba a arrancar, ya estaba uno montado en el bus. Pero, ¿qué me sirvió? Haber leído en la mañana un versículo, 2 versículos, haber orado. Y uno normalmente le dice al Señor, buenos días, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, que es agradable y perfecta, pongámosle. Pero a los 2 minutos ya la voluntad agradable se me acabó, me puse mal genio, pasó, esa no es la voluntad. Pero si yo he leído la palabra, lo he buscado, ¿qué pasa? Tú vas, como que la mente empieza a traer y dice, pero ¿qué fue lo que me dijiste? ¿Verdad? Y se acuerda uno. Aquí vamos a ver varios puntos de lo que realmente, para que consideremos lo siguiente en la Biblia. El primero, la Biblia te guarda de errar en tu conducta. Por ejemplo, si tú lees, hagamos las cosas decentemente y con orden, ahí tú vas a caer en cuenta y vas a leer, la Biblia te guarda de errar en tu conducta. Uy, Señor, si esta mañana yo leí que debo hacer las cosas, que debo hacer las cosas decentemente y en orden. Yo creo que a todos a veces uno vota una cosa, hace cosas que no son.
habla lo que no tiene que hablar de pronto, pero si tú en ese momento pasa eso, y tú leíste en la mañana, la Biblia te guarda de errar en tu conducta. Miremos lo que dice el Salmo 119:11. Y esto es exacto, mire, cuando yo lo leía, yo decía, es exactamente lo que estamos hablando. Es exactamente lo que estamos hablando. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Miren lo absolutamente claro que dice el versículo. Hay cosas tan exactas en la palabra que uno lo mira y dice, es exacto a lo que estamos hablando hoy. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por ejemplo, eso. Señor, yo leí que hoy dice la palabra que hagamos todo decentemente y con orden. Y usted de pronto se pegó una vez. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bobísimo. Cuando uno se arregla en la mañana. Cuando uno está de uniforme o algo, es todo súper fácil. Pero a veces, cuando uno tiene que sacar, yo creo especialmente, y voy a decirlo, somos nosotras, decimos, no tengo que ponerme y empieza como la pelotera, yo con yo. Eso es decentemente y con orden. Entonces fíjese, y aquí dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjese que sí, no más con ese versículo tenemos toda la administración del mundo en esta tarde. ¿Por qué? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si usted hace nomás ese trabajito, simplemente ese, piénselo en el día de hoy, cómo se levantó esta mañana, cómo lo hizo esta mañana. Y uno empieza a pensar y dice, uy, claro. Señor, por ejemplo, cuando empezamos, se me hizo tarde, se me va a hacer tarde. El Señor tiene el tiempo perfecto. A veces se le hace tarde a uno, ¿por qué? Pues porque fue que se me hizo tarde, ¿por qué? Pero por culpa mía, no es del Señor. Bueno, entonces, pero cuando atesoramos y guardamos en nuestro corazón y en nuestra mente la palabra de Dios, ella permanece para siempre. Tarea en esta semana, vamos a hacer eso, que es cuando vamos a salirnos de los chiros, vamos inmediatamente a decir, eso no es lo que la palabra me ha dicho, lo que la palabra me dice, lo que he aprendido. Y ahí es cuando la palabra me ayuda a crecer, a tener madurez espiritual. Porque es que el crecer espiritualmente, el tener madurez espiritual, no es unos polvitos que yo le voy a echar y usted ya va a hacer todo eso. No, realmente lo que yo necesito es eso, tomar la palabra, llevarla a mi corazón y a mi mente, y ella va a permanecer. Y ojalá usted ore y diga, Señor, gracias, por favor, revélame la palabra que voy a leer hoy. En el nombre de Jesús. Señor, que cuando yo lea la palabra o cuando yo haga el devocional, ¿qué pase? La palabra sea revelada a mi vida. ¿Qué más tiene la palabra? Disponible para ayudarnos y fortalecernos en todo tiempo. Disponible para ayudarnos y fortalecernos en todo tiempo. Miren que con los ejemplos poquitos que hemos visto en esta tarde, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor dice que todo lo debo hacer decentemente y en orden. La que acabamos de leer, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Usted con eso tiene para toda la semana y le sobra, ¿verdad? Entonces, pensemos en eso. Un segundo punto. La Biblia te guía en la verdad y la dirección correcta. Te guía en la verdad y en la dirección correcta. Señor, yo necesito que abras otro camino porque como que no. La palabra lo dice. Señor, ilumíname, Señor, pero miremos lo que dice el Salmo 119, 105.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted lo lee despacio, lámpara es a mis pies tu palabra. Vamos cogiéndole exactamente del anterior. ¿Qué es? La palabra va a ir dando luz y lumbrera a mi camino para saber qué hacer. Lo que yo le digo, voy a repetírselo. El Señor dice en su palabra que todo se haga decentemente y con orden. Y usted dice, ¿y ahí? El Señor le está mostrando el camino, le está mostrando la luz, le está mostrando la lumbrera, le está haciendo todo. A través de su palabra, Dios arroja luz sobre nuestra situación y nos conduce a un lugar seguro. Pero acuérdate que aquí yo tengo que decir, Señor, yo tengo que a veces frenar un momento, porque acuérdate que siempre, ¿qué quiere ganar en mi vida? Las emociones, mi carne. Mi carne quiere ganar, siempre. La carne quiere como salir. Entonces, ¿qué pasa? Es cuando yo tengo que frenar y decir, tú dices en tu palabra, o tú me dijiste en la prédica que oí, o en la palabra que leí, o en el devocional, tú me dijiste esto. Tercer punto. La Biblia te prepara para servir a otros. Siempre vamos a estar en el puesto que estemos, donde trabajemos, en familia, lo que sea, siempre va a haber para servir a otros. Siempre, siempre, siempre. Segunda de Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios, segunda de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. Siempre vamos a tener a uno, yo creo que eso le pasa a ustedes, nos pasa a todos, me pasa a mí, como que hay cosas que uno las quiere hacer con mucho gusto y otras que no. O seré yo nomás, ¿verdad? Hay cosas que uno quiere servir y que a uno le da gusto, y hay otras que uno no las quiere hacer. Pero ¿sabe qué? Dios, ¿qué quiere? Una obra buena. Entonces usted va a cambiar su actitud y hacer las cosas bien. Dios nos dio su palabra por una razón importante: nuestro crecimiento espiritual. Nuestro crecimiento espiritual. ¿A fin de qué? De equiparnos para hacer su voluntad. Mire, una palabra que paseamos y repaseamos, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nos la está contando desde el primer punto que acabamos de ver hoy. Entonces, esa es la voluntad. ¿Qué quiere el Señor? Que usted camine en amor. ¿Qué? Esa es la voluntad de Él. ¿Por qué? ¿Qué quiere? Él nos quiere hacer crecer a la imagen de Él. Y yo creo que muchos días podemos preguntar que no caminamos ni un paso a la imagen de Él, ¿verdad? Bueno, de tal modo que podamos convertirnos en embajadores eficaces del Evangelio. Cuando usted se identifica y dice, yo realmente, yo camino en la palabra, yo tengo, por ejemplo, sí, es muy bonito que le digan a uno pastora, pero eso significa que usted no lo pueden encontrar mal parado. Porque qué tal la pastora gritando, dando alaridos, uy, santo Dios, ¿y cómo será eso? Y no solamente yo, sino lo que yo creo muchas veces les he dicho, que no nos vayan a coger mal parados. Porque uno habló de Dios, pero se salió totalmente, se acabó. Eso ya no, ¿verdad? Cuarto punto. La Biblia agudiza tu discernimiento. Todos queremos tener discernimiento. Todos queremos saber. Todos queremos conocer más de la palabra. Pero ¿qué pasa? Para tener discernimiento, yo tengo que leer la palabra, tengo que entrar. Mire, yo les digo, léanse los libros en orden. Uno los goza tanto en la palabra, porque a veces le da uno la brincadera en la palabra y me da a mí también. Pero a veces uno empieza a leer la historia completa, la palabra completa, y usted empieza a descubrir tantas cosas que usted dice, yo no había visto esto.
no había visto aquello y dice, y esto fue lo que pasó aquí. Ah, pero es que esto fue antes y esto fue después. Cosas que tú habías pasado muchas veces, pero ¿qué pasó? La Biblia agudiza ese discernimiento, esa revelación de la palabra. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Lo hemos leído muchas veces. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo te pongo una tarea. Coge ese versículo y léalo renglón por renglón. No lo vayas a leer, bueno, no lo vayas a leer a toda velocidad, como lo acabé de leer, sino es viva y eficaz. ¿Qué se ha significado para mí? Más cortante. Yo de pronto tengo un vicio, una terquedad, o como lo quiera llamar, una adicción, y yo necesito hacer esto, cortar. ¿Qué pasa con una espada de dos filos? Y decir, yo no puedo continuar haciendo esto, yo no puedo continuar. Bueno, ¿qué tiene que qué? Partir el alma y el espíritu. Fíjense que si uno ya lee despacio, encuentra realmente lo que quiere decir. Uno a veces ha leído versículos muchas veces y sí, y a veces hasta se lo sabe de memoria, pero si uno le dice, hagamos esto, explícamelo. Y uno dice, y uno vuelve y se lo repite como un lorito. Pero cuando yo me lo explico, yo con yo, ¿qué pasa? Tú vas a entender una cosa totalmente diferente y vas a ver lo maravilloso que el Señor está hablando a tu vida. ¿Por qué? Porque esa palabra posee su poder divino para transformar nuestras vidas. Esa palabra posee su poder divino para transformar nuestras vidas y mantenernos firmemente anclados en él. Aquí hay un punto muy importante. ¿A ti no te ha pasado que a veces llegue esa palabra que tú sabes que es para ti y realmente tú quedas totalmente anclado? Tú quedas pegado, tú quedas, sí, porque uno dice, es realmente para mí. Y más cuando viene por ahí una que otra tormenta. Entonces tú te acuerdas y tú dices, el Señor dijo que Él cuida de mí. El Señor dijo que no tema. El Señor dijo que a donde quiera que yo vaya, tú vas conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Queda uno y dice, uy, sí, realmente, pero todo eso que de pronto ustedes dicen, uy, ahí puso unas cuantas palabras, eso es de lectura de la palabra, porque va uno leyendo y va cogiendo, y falta por coger mucha palabra, pero vamos cogiendo. Ningún otro libro en la historia tiene tantas cosas como la inspiración, la verdad y el poder de la palabra. Te lo voy a repetir. La inspiración, la verdad y el poder de la palabra de Dios. Yo creo que así a usted le guste la política, le guste la medicina, le guste la economía, que hay una cosa que a uno le inspire y sentarse y poder ver que esa es la verdad. Y decir, esto puede ir por aquí, puede ir por allá. Bueno, eso, fíjense ustedes, imagínense ustedes en lo que es el libro de la palabra de Dios, que tiene la inspiración, tiene la verdad y tiene el poder de la palabra de Dios. Quinto punto, la Biblia te brinda instrucciones para la vida eterna. Nosotros ya podemos explicar y decir, llega el momento, yo no pondría solamente de la vida eterna, sino de nuestro futuro. Entre más tú puedas estar en la palabra, más vas a conocer tu futuro. Más vas a conocer tu futuro. Bueno, y más vas a ver y a decir realmente, sí, Señor, yo tengo un futuro perfectamente organizado. Segunda de Timoteo 3:15.
Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales se pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué tienes tú la salvación hoy? Por la palabra, por lo que has leído a través de la fe, por lo que ha hablado a través de qué. Por eso tienes la salvación. A nosotros nos pueden hablar y hablar y hablar salvación, pero ¿qué pasa? Realmente nosotros lo tomamos por fe. ¿Y qué pasó? La salvación ya la entendemos bien porque la leemos en la palabra. Y que si tú todavía tienes áreas en que no la entiendes, ¿qué pasa? Tú la vas a leer y la vas a encontrar en la palabra. No solamente de la salvación, hablan del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué puede ser? El Espíritu Santo realmente, no dice no, pero dijeron, pero mire, yo creo que todos hemos hecho preguntas. El Espíritu Santo, ¿qué pasa? Llegó, cuando llegó, cómo fue, los apóstoles, si lo tenían, no lo tenían, cómo fue. Y tú lo encuentras en la lectura de la palabra. Bueno, en la lectura de la palabra. Sexto punto. La Biblia es el verdadero punto de partida en cualquiera de todos nuestros éxitos. La Biblia es el verdadero punto de partida de cualquiera de todos nuestros éxitos. Lo estaba hablando en el punto anterior. ¿Qué hablábamos en el punto anterior? Que cómo hemos caminado nosotros en fe y cómo hemos caminado en el punto de la salvación. Y ponía el ejemplo del Espíritu Santo. Ustedes a veces dicen, sí lo tenían, no lo tenían. ¿Sabe cuándo lo va a descubrir? Cuando usted lea la palabra. Por ejemplo, a mí me fascinó cuando Juan Bautista está bautizando al Señor. Y ahí uno, que la paloma, usted primero lee la historia y dice, ay, la paloma que bajó, pero cuando usted ya va aprendiendo dice, ay, pues era el Espíritu Santo. Pero para descubrir eso, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, yo esta semana leyendo, yo no sabía, y les digo con toda que Juan Bautista murió muy joven, pero súper joven. Yo no sabía, yo pensé que había muerto esta semana, supe que había muerto a los 30 años. Hizo una gran obra, pero que ahí también yo me hacía una pregunta ahora. Yo decía, él no vivió tantos años, pero fue un hombre totalmente de Dios. No fue que fue el de los 100 y pico, no. Bueno, sexto punto. Entonces, estamos ahí mirando que la Biblia es el verdadero punto de partida de cualquiera de todos nuestros éxitos. Primero, ¿por qué? Porque usted lee la palabra y dice, uy, esto es lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo guiar, lo que yo puedo. Josué 1:8, mamita. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjese usted que aquí estamos diciendo, la Biblia es el verdadero punto de partida para mis éxitos. Ya vimos un tema de éxito hace como un mes. ¿Qué pasa? Cuando yo aprendo la palabra, no más lo que estamos leyendo ahorita, digo yo, Señor, yo quiero enterarme de más cosas. Tú puedes tener en el día de hoy una situación especial y no has podido saber por dónde vamos a manejar la situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a empezar a buscar y a decir, Señor, yo realmente me cuesta trabajo la confianza. Vamos a buscar confianza en la palabra, a buscar qué dice de confianza en la palabra y ojalá tú encuentres realmente, por ejemplo, uno de todos los personajes de la Biblia que tuvo más confianza que los otros, porque había unos, ahí hubo de todo y hay unos que tenían súper confianza. Le quiero decir uno de súper confianza, Daniel. Daniel fue uno de ellos, porque realmente Daniel cuando le dijeron lo voy a botar allá, él dijo no, mi Dios me guarda. Allá entre los leones se va usted, y él dijo no, me guarda. Esa es una. Y cuando usted lee y ve, Daniel también fue perseguido, Daniel también fue complicado, a Daniel no le creyeron en su momento, tuvo muchas cosas, porque uno a veces piensa que el personaje fue que bajó así ya, ¿no? Los personajes de la Biblia todos tuvieron que batallar, tuvieron que pelear la buena batalla. Bueno, realmente aquí, por ejemplo, hay una palabra que dice meditar. ¿Qué significa estudiar la Biblia? Meditar significa estudiar la Biblia. ¿Qué es? Que reflexionemos sobre lo leído y pedimos, reflexionemos sobre lo leído, y pidamos al Señor que nos ayude. Bueno, y entender, porque, a ver, ¿qué tenemos? Cuando yo leo y no tengo, esas son las cosas de los niños hermosos, a él no. Entonces, ¿qué pasa? Reflexionemos sobre lo leído. Uno a veces, mire, de eso sí soy yo creo que somos todos nosotros. ¿Qué pasa? Hay que reflexionar sobre lo que tú lees. No son las hojas, no son los capítulos. No, hijos míos. Mire, uno a veces lee y devolverse es una bendición. Una cosa que hemos dicho mucho, contextuar la palabra. Contextuar la palabra. Bueno. Y pedimos al Señor que nos ayude a entender sus principios y aplicarlos a nuestra vida. Bueno, realmente este es un punto súper importante. Yo quiero tener éxito. Si yo quiero tener éxito, tengo que hacerlo. Miremos Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Leer la palabra hay que esforzarse y hay que ser valiente. Uno tiene días que quiere leerse la Biblia y hay otros días, haga cuenta cuando uno coge un buen libro. Usted coge un buen libro y usted se puede sentar. Coge un libro que a usted no le gustó y de pronto le tocó estudiarlo para la universidad o para presentarlo. Usted lo coge, lo abre, vuelve, lo cierra, vuelve y lo pone, vuelve otra vez. Entonces dice, no, voy a sacar el resaltador, hace de todo. Uno tiene, mírate que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Mira lo importante. Miren lo importante. ¿Qué pasa? ¿Yo qué tengo que hacer? Él está conmigo, a donde quiera. De pronto estoy en un momento de esos donde tengo todos los problemas alrededor. Señor, pero tú estás aquí y me vas a empezar a guiar. Pero ¿cuándo va a ser eso? Cuando yo he leído la palabra. Si no, de resto usted se va a sentar a quejarse y a decir yo sí soy de malas. Es que me pasan todas basura. Pero si tú conoces la palabra, ¿qué pasa? Señor, tú dices, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Señor, si yo puedo estar aquí, esto es un manicomio, o como usted lo quiera llamar, una locura, un desorden, bueno, llámelo como quiera. Pero Señor, tú me dices que tú estás conmigo. Si tú estás conmigo, papito, yo voy a poder
salir adelante. Pero ¿qué pasa en ese momento? Si tú no tienes la palabra adelante, pues tú vas a seguir delante de la loquera, ¿verdad? Fíjese cuántas cosas pasan, por ejemplo, en un accidente. Todo el mundo se enloca y el que hay que atender no se atiende. ¿Por qué? Porque hay que decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? Saber que Él está cercano, que nada es mayor que Él. Y Él ha prometido nunca dejarnos. Él está cercano, nada es mayor que Él, y Él ha prometido nunca dejarnos. Por más que la situación sea lo que sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Señor, tú me dijiste que tú nunca me dejas, que tú no te apartas de mí, que tú estás aquí, tú me das la sabiduría para yo saber qué hacer. Y esto no es que es para no más fulanito o fulanita, es para todos nosotros, porque todos tenemos momentos en que ¿qué tenemos que hacer? Hay que hacer un pare y decir qué vamos a hacer. Tenga ánimo, créale a Dios y haga exactamente lo que Él dice. Yo creo que si yo le pregunto exactamente lo que Él dice, ¿qué sería en el momento? Orar. Sería simplemente decir, en el nombre de Jesús, ¿qué tengo que hacer? En el nombre de Jesús, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque yo tengo que tener en cuenta que Dios es quien pelea por mí. Así que no existe razón absoluta ¿para qué? Para amedrentarme. Pero si usted no para y dice en el nombre de Jesús, ¿qué tengo que hacer? Y yo le aseguro que a usted le salen muchas cosas a su alrededor. ¿Por qué? Porque Dios es quien pelea por usted. Así que no existe razón en absoluto para amedrentarse. Aquí vimos 6 puntos, que es muy bueno que ustedes los vuelvan a revisar y los miren. Yo espero, ¿y por qué hice el tema? De que todos estamos leyendo la palabra, todos la estamos leyendo, pero entonces pensar, Señor, yo la leo para esto, yo la leo para aquello, y aquí vamos a ver otros puntos. Vamos a ver 5 puntos, mucho más cortos, que se llama Extrae los tesoros de la sabiduría de Dios, que está pegado al tema de hoy. Y hay algunos pasos muy sencillos que te permiten hacerlo. Porque ya vimos ahorita 6 puntos. Y uno dice, bueno, ¿cómo hago? A ver, ¿qué hago? Entonces, aquí vamos, aquí le voy a decir cómo los va a hacer. Primer punto, lee la Biblia. Miren, por experiencia propia les digo respecto a la Biblia, hay Biblias que como que la letra es muy pequeña o sí. Entonces, cambie la Biblia. Haga algo para que usted sepa que cuando coge la Biblia, usted se siente totalmente agradado o agradada con la Biblia. No, la voy a leer, pero es que eso a ratos ni entiendo. No, que simplemente hay que tener una buena Biblia, simplemente hay que leerla y la única forma es equivocada de leer es no hacerlo. La única forma equivocada de leer la Biblia es no hacerlo. Yo les quiero decir, yo creo que yo también tuve mi tiempo en que no la quería leer y seguramente, pues si ahora me pasa que leo y ya quiero cambiar y yo no conocía todas las Biblias que tenía. Ahora que ya me he propuesto, y especialmente el año pasado me propuse a eso, vi que tenía muy buenas Biblias comentadas. Pero, pues yo la veía tan bonita, la Spurgeon, mire, la Spurgeon se pasó eso, yo la leí hasta el año pasado. Cuando le empecé a leer, dije, uy, pero es que uno sí es como mi Dios nos hizo. Eso ha sido una total bendición. Pero ella sí estaba entre su forro, en su caja, lo más bonita.
Hasta que, ¿qué? Dije, voy a leerla. Bueno. Punto 2, estudia la Biblia. Nada. ¿Cómo la estudio? Primero que todo, tiene que tomar un lápiz, un cuaderno y un resaltador. Estudia la Biblia. Ten un cuaderno, ten un esferito, ten un resaltador. Si no tienen, me avisa, que me fascinan los resaltadores y yo les digo cuál. Bueno, entonces, al tiempo que lees, porque hay cosas muy buenas en la palabra que me las estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque sí, yo digo, ay, lo leí, pero si tú lo lees y averiguas qué es, que ahora es súper fácil, usted coge su celular y en el Googleito, yo cojo mi diccionario porque a mí me fascina coger libros, pero usted puede coger Googleito. Entonces, Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu palabra. Tercer punto, escucha la Biblia. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas veces yo oigo, ¿qué oigo? Muchas veces tú pones una prédica, eso es escuchar la palabra, y usted dice, ay, ¿de dónde sacaría ese versículo? Y usted simplemente lo puede apuntar y buscarlo. Escuchar a Dios es esencial para andar con Él. Claro que aquí también entraría en escucharla. Cuando usted está orando, coge un versículo o una palabra, repítala y vuélvala y cójala. Bueno, y vuelva y cójala. Bueno, porque a veces uno dice, aquí algo me quiere decir, pero no he entendido. No es que usted es burrito, nada de eso. Es que usted tiene tanta sed de la palabra que usted quiere entender más. Entonces usted la va a volver a leer, seguramente la va a leer en otra versión, y no es, ¿qué es? Es que yo estoy en una búsqueda. Cuarto punto, memoriza la Biblia. Segunda de Pedro 3:2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado ¿por qué? Dado por nuestros apóstoles. No hay mejor manera de vivir como Dios quiere que tener su palabra en ¿qué? En tu corazón y en tu mente. Memoriza. Hay veces a uno, no se preocupen, hay veces uno memoriza y no encuentra, y me pasa a mí, le pasa a usted y nos pasa a todos, que memorizamos y dice uno, eso está en la palabra, pero espere si verá, pues desea una vuelva y mire dónde está. Pero tú has memorizado la palabra es bendición. Bueno, memoriza la palabra, es una bendición. No es que uno tiene que tener, pero yo creo que si uno fuera un poquito más juiciosito, aunque fuera uno en el mes. Yo estoy leyendo ahorita uno que dicen que por cada semana cojamos 5. Me parece un poquito pesado. Pero si usted tiene tan buena memoria, cójalo. Pero uno cada semana, cada mes está bien. Si quiere cada uno una semana. Mire, una cosa, claro que es que eso ahora no existe. Nosotros teníamos, ¿se acuerdan? Las Biblias, ¿qué era? Uno ponía, uno cogía la ficha bibliográfica y eso es buenísimo porque lo saca. Ahora la ficha es el celular. Pero cuando uno se pone con el celular para arriba y para abajo, debía tener más bien que el versículo que estoy grabando. Y fíjense que podemos ir aprendiendo. Quinto punto, deleítate en la Biblia. Job 23:12.
Mire lo que decía, me gustó mucho cuando encontré Job 23:12, porque a Job siempre lo tenemos, no, es que sí le pasaron tantas cosas y como que, mejor dicho, y hablamos porque no lo hemos leído. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré, dice Job. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Fíjense ustedes. Y uno dice, ay, pero es que Job parece, mire lo que, y a Job que lo salvó eso. Eso porque él no tuvo el mejor consejero espiritual. Él tenía unos amigos que le decían, es que con ese pecado que usted tiene, mejor dicho, antes no le pasó más. Y la señora, pues que piensa uno que la pareja de uno es la que le va, no, tampoco sirvió. Fíjese, y mire lo que nos enseña Job 23:12. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Recuerde, la palabra de Dios es ancla inconmovible en las tormentas y pan de vida. Voy a volvérselo a repetir. La palabra de Dios es ancla inconmovible en las tormentas y pan de vida. Cuando permites que la palabra de Dios habite en ti en abundancia, cuando permitas que la palabra de Dios habite en ti en abundancia. Miremos lo que dice Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. La palabra Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Miren qué hermoso, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Miren todo lo que hemos aprendido en esta tarde. Volvemos nuevamente a la palabra, a mirar que si de pronto no me emociono, voy a coger estos puntos y me voy a emocionar, porque ¿qué es lo que realmente empieza a suceder con la palabra? Cosas maravillosas y asombrosas en tu vida. Empieza a suceder cosas maravillosas y cosas asombrosas. Descubrirás cosas de gran bendición, tendrás una expectativa mejor de tu vida. Mire, cuando nos han hablado mucho de la parte que estemos expectantes, cuando tú lees la palabra, tú estás expectante. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando lees la palabra? ¿Qué pasa cuando lees la palabra? Cuando tú llegas a determinados capítulos, uno dice, pero yo leí esto antes, lo leí después, y usted se devuelve. O lo que llamamos contextuar la palabra, y es una bendición. Descubrirás una nueva emoción y tendrás una expectativa mucho mejor de la vida que tenemos cada uno de nosotros. Soñarás cómo hacer grandes cosas para Dios cuando lees la palabra. Por ejemplo, cuando tú lees y dice, no hay nada imposible para Dios. A mí me llama, por ejemplo, el de no hay nada imposible para Dios. Si ustedes han leído, cuando le dicen a María que va a tener un hijo, y ella dice, pero ¿cómo, cuándo y a qué horas? ¿Qué es lo que está? Y dice uno, qué hermoso, no hay nada imposible. No hay nada imposible, pero eso lo tienes tú que haberlo leído, haberlo averiguado, haberlo mirado. Cuando empiezas
a entender las grandes cosas que Él ha hecho por ti. Porque cuando coges la palabra, así la cojas en Génesis 1:1, es para ti. Y termines en Apocalipsis, es para ti. Entonces es mirar perfectamente todo y decir, gracias Señor, porque esta bendita palabra de Dios fue escrita para mí. Cuando tú la haces personal, tú la vas a disfrutar más. Tú vas a mirar y vas a decir, qué bendición la que yo no había podido ver. Si no ha empezado, empiece. Si se quedó atrasado, vuelva y haga otro programa. Pero no dejemos de leer la palabra. Señor, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo de bendición, tiempo para glorificarte y honrarte a ti. Este tiempo, Padre, con esta palabra, tú nos sigues enseñando, Padre, a crecer espiritualmente, a entender tu palabra, a recibir, Padre, lo que cada uno queremos soñar con tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.